Amigos y amigas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este resumen con lo mejor de la primera fecha de la temporada 2026 del TCR South America Banco BRB y del TCR Brasil, que se daban cita en Curvelo, en el estado de Minas Gerais, para abrir un nuevo año, el sexto en la vida del campeonato sudamericano de más alto nivel en autos de turismo. Soy Francisco Aura y veremos lo mejor del fin de semana. Campeonato de 3 naciones que lo han llevado adelante durante todos estos años. Y aquí llegábamos en la tarde del sábado para la clasificación que iba a dar comienzo ya de manera más formal a la temporada, con 28 grados en la temperatura ambiente, 49 en la pista. Condiciones exigentes para abrir el año. Una grilla muy ampliada aquí con el campeón defensor Leonel Pernía, que ganó de manera contundente el título en 2025. Un parque automotor que ahora trepa a la cifra de 23 autos que abrieron el año, con la incorporación de Hyundai como nueva marca, con el equipo Hyundai MSA, equipo de fábrica. Honda Racing también debutando con esta denominación, el equipo cuya base era el Honda YPF en 2025. Y aquí uno de los nombres rutilantes que se suma a la grilla, Néstor Girolami, protagonista del TCR World Tour y del anteriormente denominado WTCR, peleando el título y obteniendo victorias a nivel mundial. Ahora uno de los referentes del Hyundai MSA, haciendo su desembarco formal en el TCR South America. Rápidamente quería demostrar todo el potencial y todo a lo que podía aspirar el piloto, nacido en la provincia de Córdoba, radicado en Europa durante muchos años, pasando ya rápidamente entre los primeros. También la aparición del Uruguay Racing Team, equipo que tomó 3 Peugeot 308, poniendo en pista a Joaquín Cafaro, más los retornos de Juan Manuel Casella y Enrique Maglione, este último en la Division Trophy. Aquí Nelson Piquet Jr., uno de los grandes protagonistas de la temporada 2025. La expansión también del G Racing Motorsport. Aquí Fabricio Pesini, un ex campeón que vuelve también iniciando la temporada en el Paladini Racing, equipo que también se expandió con más autos, con el debut de Nicolás Fuca, uno de los varios pilotos que se han sumado a la categoría. En la Q1 lo teníamos a Leonel Pernía, y aquí Thiago Pernía, próximo a hacer su debut también a nivel europeo en el TCR Europa. En paralelo, Adrián Chiriano, uno de los referentes de la Division Trophy, que allí doblaba exigido al borde de cruzar los límites de la pista. En una competencia que mostraba como debutantes también a Camilo Trapa en el Hyundai MSA, a Eric Schotten en el W2 Pro GP, cuando lo vemos a Thiago Pernía, Enzo Falchetti, piloto de Brasil, Nicolás Fuca, también haciendo su estreno en el Paladini Racing, cuando venía Thiago Pernía para cerrar la vuelta y tratar de pelear el primer lugar de la Q1, mientras Pesini cruzaba en el puesto número 12, y Thiago Pernía que saltaba al primer lugar con 1.23.521. Una pista que vuelta tras vuelta se mostraba un poco mejor. Aquí Rafael Reis, ya a esta altura uno de los grandes referentes de la categoría por su vigencia desde el primer día de esta competencia, de esta disciplina, siempre llevando adelante la representación de los Cupra con el W2 Pro GP. Aquí Casella, uno de los que volvía a la categoría, como decíamos, y Pesini, el campeón de 2022, que también probaba los límites de este circuito de Curvelo. Gabriel Moura en imagen, señoras y señores, 17 años nada más, haciendo su presentación con este Audi RS3 nuevo del Cobra Racing Team, junto con otros jóvenes como Falchetti, como Fuca, como Camilo Trapa, que también eran este fin de semana debutantes. Joaquín Cafaro ya con varias carreras en 2025. Una camada de pilotos brasileños, argentinos y uruguayos que se suma a la categoría, pero todos muy jóvenes. Y con la mejor vuelta de Rafael Reis nos íbamos a la Q2
para definir la primera grilla de partida, o las primeras dos grillas de partida de la temporada, la primera pole position de la temporada, con varios candidatos como Girolami, como Lionel Pernía. Aquí lo vemos, el piloto de 50 años, campeón, defensor este año del título, con estos Honda Civic redecorados para este año como equipo de fábrica, integrado por él, por su hijo Tiago, por Nelson Piquet Jr., por Adrián Chiriano y Fernando Croce, estos dos últimos de la División Trophy. Y era Pernía el que ponía el primer registro, luego lo bajaba Rafael Reis. Allí Celso Neto, que también se metía en la Q2, al igual que varios de los jóvenes como Eric Schotten, como Trapa, como Cafaro y como Moura, de quienes hablábamos recién. También Enzo Gianfrati, quien el año pasado era de la División Trophy, este año ya en la clase principal. Primer intento de todos y el más veloz era Girolami, bajando ya la barrera del minuto 23. Apenas 3 centésimas por detrás estaba Reis. Lionel Pernía quedaba tercero con su primer intento, cuarto Nelson Piquet Jr. y quinto Tiago Pernía. Más atrás Cafaro. En el mejor de los Peugeot, aquí Tiago Pernía, con un registro amenazante para el primer lugar de Girolami. Se apartaba Moura para dejarle paso. Moura con el auto del Cobra Racing Team, decíamos. Tiago Pernía, que soñaba con pelear el primer lugar, una vuelta que hasta ahora le permitía eso. Y allí iba para cerrar el giro, con el reloj muy justo como para hacer otro intento, sin necesitar enfriar primero. Se ubicaba tercero. Aquí Rafael Reis, acompañado en el W2 Pro GP por Celso Neto y Eric Schotten. Schotten un debutante, Neto quien ya había corrido algunas competencias en el final de 2025, pero ambos iniciando la temporada junto al experimentado Rafinha Reis, que venía con un muy buen primer sector que le permitía llegar a la recta final en plena chance de pelear la pole position. Cerraba la vuelta y quedaba segundo. Ya estaba Pernía primero con 1.22.787. Segundo Reis, tercero Girolami. 3 marcas en los primeros 3 lugares. Un Honda en primer lugar, un Hyundai en el segundo, un Cupra en el tercero, luego 2 Honda y un Peugeot en el sexto lugar, luego un Lincoln Co. Una lucha muy cerrada entre las marcas y aquí el primer poleman de 2026 en el TCR South America Banco BRB, Lionel Pernía, también haciendo la pole en TCR Brasil. Néstor Girolami segundo, Rafael Reis tercero, Tiago Pernía cuarto, Nelson Piquet Jr., luego Cafaro, Rosso, Neto, Trapa y Moura, los pilotos jovencitos que ocupaban la primera fila para la carrera número 2, con la pole de Moura y Trapa con el Hyundai, y más atrás Gianfrati y Schotten. Escuchamos al poleman. Mucha felicidad de comenzar el año defendiendo el 1 de esta manera, representando a Honda Racing Oficial, como siempre a los amigos de Ocasa DirecTV. Ha crecido mucho el TCR sudamericano, con pilotos de primer nivel como el Bebu y muchos otros que se sumaron a la categoría, y otros tantos que ya estaban y se cambiaron de autos y van a marcas que funcionan muy bien también. Entonces creo que se ha elevado mucho la vara de nivel y es por eso que es hermoso estar acá en pole, en una pole tan disputada. Mañana de domingo en Curvelo, en el estado de Minas Gerais, para la carrera número 1, la primera de la temporada del TCR South America Banco BRB y del TCR Brasil. Luego de la pole de Pernía en la jornada del sábado, se nos venía la primera competencia.
Allí Leonel Pernía largando en primera fila junto a Néstor Girolami en el debut del Hyundai MSA. Rafael Reis tercero con el Cupra del W2 Pro GP. En el cuarto lugar Tiago Pernía con el Civic del Honda Racing. Más atrás Nelson Piquet Jr., el tercer Honda en la grilla. Sexto largaba el mejor Peugeot, el del uruguayo Joaquín Cáfaro. El jovencito Juan Ángel Rosso con el Lincoln Co del Paladini Racing. En el séptimo lugar, octavo Celso Neto. Prometedor sábado también para Neto con el Cupra Camilo Trapa, que clasificó noveno con el Hyundai. Décimo Gabriel Moura, el joven de 17 años, que luego largaría primero la carrera 2. Enzo Gianfratti en el puesto 11 con el Cupra del G Racing Motorsport. Eric Schotten haciendo su debut con el tercer Cupra del W2 Pro GP. Décimo tercero partía Diego Ciantini, también debutante con el Hyundai. Décimo cuarto el campeón de 2024 Pedro Cardoso, sumándose al G Racing Motorsport. Fabricio Pesini, otro ex campeón de 2022 en el Paladini Racing. Bruno Massa, que arranca el año tras debutar a fines de 2025 con un Cupra del G Racing Motorsport. El retornado Juan Manuel Casela, el uruguayo, 17º. 18º Adrián Chiriano, encabezando el pelotón de la TCR Trophy. Enrique Maglione, su gran rival en la disciplina, largando 19º, delante de Fernando Croce, que se sumó al Honda Racing. Puesto número 21 para Fabián Gianantoni, muy complicado en la clasificación con algunos inconvenientes. En el 22º lugar, Enzo Falquete, otro debutante del Podhawk Racing con un Honda. Puesto número 23 para otro nuevo, Nicolás Fuca de Argentina, completando la fila del Paladini Racing. Se ponía en verde el semáforo, comenzaba la carrera con Pernía y Ciantini, mientras Tiago Pernía largaba muy bien y saltaba directamente hacia el tercer lugar. Tenía una buena salida, no tanto los Cupra ni Nelson Piquet Jr. Doblaba primero Pernía, escoltado por Girolami. Por fuera quería avanzar Camilo Trapa con el Hyundai, peleándole a Rafael Reis. También el Lincoln Co de Juan Ángel Rosso en la lucha. Todos doblaban sin inconvenientes. Pernía, que quería escaparse lo antes posible de Girolami. Tiago Pernía buscando también hacer el juego, intentando darle pelea a Girolami para que su padre y su compañero de equipo pueda tener la carrera más tranquila que se pudiera. Cuarto quedaba Reis, quinto Rosso con el Lincoln Co. Detrás quedaba en el sexto lugar el Hyundai de Camilo Trapa. Piquet quedaba séptimo, octavo Cáfaro. Gabriel Moura y Pedro Cardoso cerraban los 10 primeros inicialmente. En la primera vuelta de la carrera 1 a 25 minutos más una vuelta. Los 23 autos sin inconvenientes en esta primera competencia. Allí peleaba Cáfaro con Moura. Curva y contracurva para Moura, contra Cardoso también. En la pelea a la expectativa estaba Gianfratti en el Cupra blanco del G Racing Motorsport. Cerrábamos la primera vuelta. Ahí va Cardoso con buena velocidad final en su Cupra contra el Audi de Moura, que igualmente tenía la cuerda y defendía el noveno lugar. Luego en la contracurva el favorecido era el ex campeón de la categoría, Gianfratti, que le disputaba el lugar también a Moura, marcándole el rigor a los jóvenes, los pilotos algo más experimentados del TCR South America. De todas maneras, buen roce para los pilotos más jóvenes. Ustedes pueden ver ahí en el clasificador la nueva división Junior, la TCR Junior, que tiene la pequeña J en el clasificador para pilotos de hasta 24 años de edad. Allí Cáfaro mano a mano con Cardoso. Mientras adelante Pernía no podía escaparse tanto de Girolami, y Rafael Reis ni que hablar de cómo lo traía a Tiago Pernía. Por fuera quería Reis para luego tener la cuerda, pero Pernía se defendía bien. Quinto, observando de cerca, estaba Rosso. Y era el primer gran duelo que nos traía la carrera por el tercer puesto entre Tiago Pernía y Rafael Reis. Vemos aquí la reiteración de la largada en la mitad del pelotón. Algunos autos complicados en la partida. Veíamos cómo quedaba algo quieto Celso Neto.
También uno de los Hyundai en el fondo. Y los 23 autos que, sin mayores complicaciones, sorteaban las primeras curvas en este circuito de Curvelo. Se quedaba Joaquín Cáfaro. Se caía del top 10 el uruguayo. Tenía una buena perspectiva, pero se quedaba su auto. Nelson Piquet Jr. también tenía que pasar por los boxes con ese golpe en la parte frontal que le dejaba el capó entreabierto. Leonel Pernía, que lideraba por delante de Néstor Girolami. Tercero estaba Thiago. Cuarto, Rafael Reis. Quinto, Rosso. El orden inalterable desde el inicio de la competencia, pero Reis dispuesto a darle pelea a Thiago Pernía. Y allí el que aprovechaba era Rosso, que de quinto saltaba a la tercera colocación. Hacía el 2-1, aprovechando la pelea entre el Cupra y el Honda. El Lincoln Co. número 16, que sacaba su ganancia. Lucha sin cuartel entre Reis y Pernía. Reis, que se quedaba con el lugar, dejaba a Pernía en quinta posición. Y ahora el panorama para Rosso era ver hasta dónde podía llegar. Se quedaba Bruno Massa con uno de los Cupra del G Racing Motorsport. Marca que tiene 3 equipos: el G Racing Motorsport, el Port Hack Racing con el debutante Enzo Falquete y el W2 Pro GP, desde luego, que es quizá la referencia. Safety car, que obviamente no sorprendía para nada con las circunstancias de Massa y de Cáfaro. Y acá vemos la maniobra de Reis, que doblaba en la curva 1 por afuera y por dentro tenía la curva 2, la cuerda. Aprovechaba, pero no tomaba tanta velocidad. Se pasaban un poco ambos autos y vemos como Rosso en el Lincoln Co. azul pasaba de quinto a tercero. Y ahora, valiéndose del safety car, ¿por qué no pensando en ir a buscar a Girolami y a Pernía, que de todas maneras estaban firmes desde el inicio de la competencia? Allí vemos la pelea entre Reis y Thiago Pernía. Y acá la pelea entre la Division Trophy, entre Chiriano y Enrique Maglione. Y en el medio, el debutante Enzo Falquetti. Otro de los jóvenes pilotos que se sumó este fin de semana y este año a la categoría. Acá el roce, el topetazo entre Neto y Casella. Maglione, que aprovechaba para pasar por los boxes. Se relanzaba la carrera, faltando 15 minutos en el reloj. Teníamos a Pernía, a Girolami, a Rosso, a Reis, a Thiago Pernía, a Camilo Trapa en sexto lugar en su debut, séptimo Cardoso, octavo otro debutante, Moura, destacándose algunos de los jóvenes pilotos que llegaron al TCR South America Banco BRB en 2026. Acá la lucha entre Trapa y Cardoso por el sexto lugar. Celso Neto, que le quería dar pelea a Fabricio Pesini, tratando de replicar lo que había intentado Rafael Reis. Allá más atrás, el que aprovechaba era Diego Ciantini, que lo superaba a Juan Manuel Casella con el Hyundai y el Antra. Pesini, que lideraba este pequeño pelotón. Detrás de Moura estaba noveno Pesini. Así lo vemos a Cardoso entre los debutantes, detrás de Trapa y delante de Moura. Ahí iba Pedro Cardoso con su experiencia y con los pergaminos a cuestas también contra el debutante. Lo superaba y se colocaba en el sexto lugar, mientras Leonel Pernía trataba de escaparse otra vez de Girolami y de Rosso. El Uruguay Racing Team, que se llevaba el auto de Cáfaro para ponerlo en condiciones de disputar la carrera número 2.
Pernía que empezaba a tomar aire de Girolami. Rosso sin mayores complicaciones en el tercer lugar. Aquí lo vemos al debutante Nicolás Fuca, joven piloto argentino, haciendo su presentación en la categoría en el Paladini Racing. Otro jovencito de 18 años, nacido en el año 2007 y que hace su presentación en el automovilismo. Hasta aquí solamente había competido en karting, más allá de un shootout en autos de fórmula. Acostumbrándose a una disciplina completamente nueva. Últimos 8 minutos de carrera. Allí bloqueaba Piquet, superando a Eric Schotten. Pelea por el 13º lugar, relegado Piquet. Allí pasaban todos. En el primer sector, ahí la imagen de Pesini aguantando a Celso Neto, que quería darle pelea con el Cupra. En este circuito de 3.330 metros. G. Piquet Jr. peleando con Casella. Estiraba la frenada el brasileño y daba cuenta del uruguayo. Rápidamente queriendo ganar lugares. Seguía avanzando la carrera. Pernía sin problemas. Girolami no le podía seguir el ritmo. El tercero era Juan Ángel Rosso, que tampoco le podía poner tanta presión como querría a Girolami, pero a la vez tampoco tenía tanto peligro de ese hombre, de Rafael Reis. Segundo, tercero y cuarto hasta ese momento de la carrera, puestos de manera bastante lineal. Y la acción estaba del medio para atrás. Gabriel Moura se quedaba. Venía entre los primeros 10 el joven debutante brasileño con el auto del Cobra Racing Team. Abandonaba. Una pena para él, que venía haciendo una buena producción hasta allí en el fin de semana y que tenía la pole para la carrera número 2. Piquet Jr. le mostraba el auto por todos lados a Diego Ciantini, expiloto de la Fórmula 4 italiana. Ciantini, hace algunos años, cuando se quedaba Enzo Falchetti. El Port Hack Racing, que dejó el Cupra para poner en pista un Honda Civic con este piloto al volante. Falchetti, que ya corrió en el Turismo Nacional de Brasil, en el Stock Light. Y teníamos otra vez el safety car. Neutralizando la carrera ya en la parte final. Vemos ahí el sobrepaso de Ciantini sobre Piquet. Últimos 2 minutos de carrera. La carrera que se amesetaba ahora se neutralizaba. Y Lionel Pernía, que iba a abrir la última vuelta con bandera verde. Para ya encaminar el cierre de la carrera. Girolami no le había podido seguir el ritmo. No lo había podido incomodar en la punta de la competencia. Rosso sí tenía que trabajar bastante para evitar que se le venga Reis, que tenía una última vuelta para buscar un podio en el arranque de la temporada. ...17 autos teníamos en la competencia, una grilla muy ampliada del TCR South America, aumentando más de un 50% del promedio de autos que habíamos tenido en 2025.
con muchas caras nuevas, mucho talento joven, que rápidamente se puso a tono contra los más experimentados de la categoría. Vean los nombres. Para muestra, basta con leer el clasificador, con Pernilla, con Girolami, con Rosso, con Reis, con Cardoso, ex campeones como Pesini y Lionel Pernilla, que transitaba la última vuelta de la carrera sin grandes inconvenientes. Había dominado a voluntad la competencia. Girolami, que si bien no podía pelear la victoria, le daba un podio al Hyundai MSA en su debut absoluto en el TCR South America. Recta principal, bandera cuadros. Y así iniciaba la defensa del título de 2025. Lionel Pernilla ganando la primera carrera tras hacer la pole position. Girolami y Rosso completaban un podio 100% argentino en tierra brasileña. Rafael Reis era cuarto. Y aquí el primer ganador que anotaba su nombre. En 2026, Lionel Pernilla, el hombre de la mañana en el domingo. En la división junior ganaba Camilo Trapa, que ahora tenía también la chance de largar en primera fila la carrera número 2. Adrián Chiriano, mientras tanto, se anotaba la victoria en la división Trophy. También arrancando prometedoramente su temporada en esa clase. Lionel Pernilla, entonces, el ganador, escoltado por Girolami. Tercero, Juan Ángel Rosso. Luego Reis, Cardoso, Thiago Pernilla, Neto, Trapa, Pesini y Piquet. En los 10 primeros lugares en el circuito de Los Cristales, en Curvelo, en el estado de Minas Gerais. Al cabo de la primera carrera, luego Ciantini, Casella, Chiriano, Fuca, Croce y Schotten. Gianfratti con 2 vueltas menos. Y luego fuera de carrera Moura, Falquete, Massa. Cerrando los 20 del clasificador. Y por último, completando el lote de autos, Maglione, Cáfaro y Gian Antuoni. Es momento de escuchar a Lionel Pernilla y a Adrián Chiriano. Parece fácil cuando largás de pole y ganás punta a punta, pero tenés ventajas por venir primero, pero también tenés que hacer todo bien y no es fácil venir clasificando todas las vueltas con rivales del nivel que venían atrás mío. Y lo pudimos hacer de la mejor manera con un Honda Type R que tuvo ritmo en la final, que volvemos a largar bien, tanto Thiago como yo, y que mi auto fundamentalmente mantuvo el ritmo, ¿no? Así que nada, muy contento, carrera difícil, por momentos el auto venía muy fino, en algunos sectores complicado, al borde de ponerse de costado, pero fue una de las claves por la cual pude mantener el ritmo y hacer una diferencia con el Bebu. Planteé una carrera tranquila, de menos más, cuidando lo lento por el neumático, lo rápido, lo mejor que podíamos ir, no entrar en roces, sabíamos lo que teníamos que hacer y bueno, el plan era terminar lo más adelante posible ganando la trophy. Aquí el podio con Pernilla, Girolami y Rosso, luego Trapa, el mejor de los juniors, y Chiriano, el mejor de la Copa Trophy, también el equipo ganador. Luego el momento del podio del TCR Brasil, también con Pernilla, con Rafael Reis, con Cardoso. En el primer podio del año. Y el momento del champán y nos preparamos para la carrera número 2. Día domingo, dispuestos para la carrera número 2, que tenía la grilla invertida y algunas caras nuevas. Caras jóvenes como la de Gabriel Moura, que largaba en pole. Camilo Trapa, que partía segundo con el Hyundai. Celso Neto largaba tercero con el mejor Cupra del W2 Pro GP. Juan Ángel Rosso, después de su podio en la carrera 1, partía cuarto con el Lincoln Co. Joaquín Cáfaro quinto con el auto del Uruguay Racing Team. Nelson Piquet Jr. comenzaba la carrera en sexto lugar. Thiago Pernilla séptimo con el auto del Honda Racing. Octavo partía Rafael Reis con su Cupra.
Noveno Néstor Girolami con el otro Hyundai. El segundo de la grilla. Puesto número 10 para el hombre de la poli, ganador de la carrera 1. Para Leonel Pernía con el auto del Honda Racing. Enzo Gianfrati largaba 11º con el Cupra del G Racing Motorsport. El debutante Eric Schotten con otro Cupra del W2 Pro GP largaba 12º. Otro nuevo, Diego Ciantini, 13º con el Hyundai. Partía 14º el campeón de 2024, Pedro Cardoso. Su antecesor 2 años atrás, Fabricio Pesini, largaba 15º. Más atrás en el puesto 16, Bruno Massa, que había tenido inconvenientes en la carrera 1. Juan Manuel Casella en su retorno con el auto del Uruguay Racing Team, el Peugeot 308. 18º largaba Adrián Chiriano. Más atrás en el puesto número 19 lo teníamos a Enrique Maglione. Cerrando el terceto del Uruguay Racing Team, Fernando Croce, 20º con el auto del Honda Racing. El hombre de Brasil, Fabián Gianantuoni, partía 21º después de una carrera asiaga. Enzo Falquechi, 22º con el Honda del Port Hack Racing. Y Nicolás Fuca, el jovencito argentino, 23º. Se apagaba el semáforo, comenzaba la carrera. Por dentro iba Camilo Trapa, que rápidamente se colocaba delante de Moura, disputándole el primer lugar. Rosso le peleaba el tercer lugar a Celso Neto, que de ahora tenía la cuerda con el Cupra gris y naranja. Le ganaba en la carrera inicialmente a Rosso, lo dejaba en el cuarto lugar. Se iban todos juntos. Quería meterse Cáfaro también con el Peugeot. Más atrás tocaba la tierra Tiago Pernía. Quedaba despistado Enrique Maglione. Allí Piquet doblegándolo a Cáfaro. Le ganaba el quinto lugar al joven piloto uruguayo, que igualmente rozaba el Honda. Adelante Camilo Trapa, haciendo su presentación en la categoría. Joven piloto que había comenzado a correr en el automovilismo de su país en 2025 tras formarse en el karting. Allí iba Cardoso, mano a mano con Girolami. Aguerrido el brasileño como siempre. Pero Girolami con toda su experiencia. Había victorias en el Mundial también, con los cuales le podía disputar el puesto a Rosso también. Allí iba Moura, Celso Neto, que quería pelear pero perdía en la aceleración saliendo a la recta. Juan Ángel Rosso, que se colocaba tercero y rápidamente amenazaba también el segundo lugar, que estaba en manos de Gabriel Moura, cuando se interrumpía la carrera con el safety car por el despiste de Maglione al cabo de la primera vuelta, poniéndole paños fríos a la primera vuelta de la competencia. Y eso impedía que atacara a Rosso. Vamos a ver la reiteración de la largada. El semáforo que se apagaba. En el fondo Maglione se iba hacia el medio, eludiendo a un auto. Y ven ustedes cómo se iba a rozar con Juan Manuel Casella y otro auto que no se llegaba a divisar en el inicio de la carrera. Esta carrera número 2 a 30 minutos más una vuelta. Vean ustedes de espaldas. No largaba bien Schotten, tampoco Ciantini. Y ahí el roce. Que dejaba fuera de carrera a Maglione. Se relanzaba la competencia con Camilo Trapa liderando delante de Gabriel Moura. Celso Neto era el tercero. Juan Ángel El Colo Rosso en el cuarto lugar. Teníamos 6 marcas en los 6 primeros lugares. Lideraba un Hyundai, después un Audi, después un Cupra, después un Lincoln Co, después un Honda y luego un Peugeot. Trapa, Moura, Neto, Rosso, Piquet y Cáfaro. Aquí doblaba ancho Eric Schotten, lo superaba Nicolás Fuca, que avanzaba lugares, lo superaba Diego Ciantini, lo superaba Enzo Falquechi. Más atrás estaba Tiago Pernía. Aquí venían todos muy comprimidos. Rosso, que ahora nuevamente quería intentar contra Celso Neto.
Una carrera muy apretada. Ahí va Neto, ya tras perder el tercer lugar a manos de Rosso. Ven ustedes a Piquet Jr. también amenazando el puesto de Neto. Se venía para adelante en el Ciño. Moura, que se defendía de Rosso. El joven brasileño también mostrando sus rudimentos y sus recursos al volante. Trapa, mientras tanto, trataba de aprovechar la pelea o los ataques de Rosso hacia Moura para poder empezar a hacer una pequeña luz detrás de su Hyundai. Ven ustedes, vuelta tras vuelta, frenada tras frenada. Rosso lo intentaba por todos lados. Moura se defendía hasta que Rosso empezaba a ganarle la pulseada por el segundo lugar al Audi del Cobra Racing. Y ahora sí, se iba ya al segundo lugar, y luego, a partir de ese momento, la incógnita era ver qué diferencia podía tener de rendimiento con Camilo Trappa, ya sin más autos entre él y la primera posición. Lo vemos aquí a Reis peleando con Pernía y con Cardoso, tres grandes referentes de la categoría. Dos ex campeones y uno que siempre estuvo en la pelea. Empezaba a caerse Gabriel Moura tras ser superado por Rosso. Luego lo pasaba Piquet. Posteriormente Celso Neto lo tenía encima a Cáfaro. Allí Neto, que llegaba con la cuerda. Moura quería aguantar para luego poder doblar por dentro en la curva siguiente. Se rozaban. Reis también peleaba con Joaquín Cáfaro, el piloto de Uruguay. Se iba a los boxes uno de los Lincoln Co. Aquí vean ustedes, Rosso encima de Camilo Trappa. Por todos lados. Allí se despistaba Eric Schotten. Quedaba fuera de carrera el debutante. Cardoso, que peleaba contra Pernía. Ahí va Reis contra Cáfaro. Doblaba ancho y aquí se quedaba Pedro Cardoso con inconvenientes, dejando su Cupra fuera de la pista. Vean el auto de Girolami, que despedía algo de humo mientras aguantaba la pelea con Enzo Gianfratti. Salía el safety car a la pista. Pesini con problemas en los boxes, y aquí vemos la reiteración de esta maniobra entre Leonel Pernía por fuera y Pedro Cardoso por dentro. Se golpeaban los dos autos y allí empezaban los desperfectos para Cardoso. Quedaban 10 minutos y medio y se relanzaba la carrera. Camilo Trappa bajo muchísima presión en su debut en la competencia número 2. Estaba liderando. Ya había ganado entre los juniors en la carrera 1 y en la 2 estaba nada menos que liderando la competencia. Juan Ángel Rosso, que lo buscaba por todos lados, usando todo el oficio, toda la experiencia. Rosso, que alguna vez corrió en la Fórmula Ford británica y que corriera contra actuales figuras del BTCC como Ashley Sutton, Dan Camish, formándose en Inglaterra, siguiendo también los pasos de su padre Víctor. Últimos 10 minutos de carrera y vean ustedes, Trappa traía todo el pelotón detrás. Luego del relanzamiento, Rosso, que lo buscaba por muchos lugares. Hyundai, que ya había obtenido el equipo Hyundai MSA un podio con Girolami en la carrera 1, y ahora, por ahora, tenía la victoria con el joven Camilo Trappa, que lo aguantaba a Rosso. Detrás venía Piquet, detrás venía Celso Neto, detrás Gabriel Moura, todavía en la pelea. Allí iba Piquet contra Rosso. A falta de uno tenía dos nombres pesadísimos. Trappa a sus espaldas. Neto también trataba de darle pelea hasta donde podía a Piquet Jr.
Camilo Trapa, que trataba de hacer una carrera sin fallas. Allí venían los del fondo, Chiriano, Schotten, que había reincorporado su auto a la carrera, Fernando Croce en el fondo. Y el pelotón que no se abría, vean ustedes, apenas Piquet empezaba a hacerle una pequeña luz, empezaba a tener un poquito de comodidad nada más ante Celso Neto, que estaba en el cuarto lugar, logrando su mejor resultado en la categoría. Allí iba Trapa. Seis minutos nada más quedaban en el reloj. En el TCR Brasil el que ganaba era Nelson Piquet Jr. delante de Neto y de Moura. Últimos minutos, últimas vueltas de la carrera. Ahí va Leonel Pernía buscando superar a Cáfaro. Detrás de Pernía estaba Girolami, luego Gianfratti cerrando los 10 primeros. Ven ustedes, Rosso, que iba por todos lados buscándolo a Camilo Trapa, el joven argentino que aguantaba, corriendo como un veterano. Dominando el temperamento, sin ponerse nervioso. Rosso que no perdía la paciencia, pero sabía que el tiempo se le acababa y ahí aprovechaba Piquet para ir a la casa del Lincoln Co número 16 y saltar a la segunda posición. Neto no bajaba los brazos y también esperaba con la caña de pescar algún roce que le pudiera dar una chance de pelear el podio. Neto, piloto que corrió en los Estados Unidos. Aquí vemos la reiteración. Rosso que quería probar una trayectoria alternativa por fuera, pero doblaba ancho y terminaba aprovechándolo Piquet. Y casi se metía Neto con el Cupra gris que venía en el cuarto lugar. Aquí venía Diego Ciantini en el estreno del Hyundai MSA. Un modelo que ya corre en el Mundial, en el TCR World Tour, el Hyundai Elantra. Último minuto de la carrera. Y Trapa que trataba de no cometer ningún error, mientras acá Reis, de los más experimentados, presionaba a uno de los nuevos, a Gabriel Moura, que de todas maneras, si bien no pudo sostenerse en la pole, se encaminaba a cerrar un fin de semana de estreno muy auspicioso. Acá el toque entre Fuca y Casella no lo podía evitar el argentino. Última vuelta para Camilo Trapa. Vean ustedes el cronómetro, 30 minutos, 0 segundos, 511 milésimas. Por medio segundo se ahorró tener que hacer una vuelta extra Trapa. Y en vez de 2 le quedaba una sola vuelta. Piquet era segundo, echaba todo el resto, pero no iba a poder con este jovencito, con Camilo Trapa, que en su debut en el TCR South America, en el debut de Hyundai, se quedaba con un triunfazo por delante de Piquet y de Rosso. Cuarto quedaba Celso Neto en una muy buena producción. En la carrera al final, Gabriel Moura por apenas un par de centésimas le ganaba a Rafael Reis. En la carrera final al quinto lugar, aquí el ganador, Camilo Trapa, de Argentina. Victoria del Hyundai MSA
Gran victoria para Trapa en su presentación. Además era el ganador de la división junior con el Hyundai número 27, el Elantra. Auto con mucho potencial se ve. Adrián Chiriano ganaba en la Trophy, hacía doblete el piloto de Argentina. Y aquí el clasificador ganó Camilo Trapa, escoltado por Nelson Piquet Jr., ganador en la TCR Brasil. Juan Ángel Rosso tercero, Celso Neto, Gabriel Moura, luego Rafael Reis, Leonel Pernía, Joaquín Cáfaro, Néstor Girolami y Enzo Gianfratti, los 10 en Curvelo, en el circuito de los Cristales. Coronando el clasificador de esta carrera número 2 que cerraba la primera fecha del campeonato. Más atrás Tiago Pernía, Casela, Fuca, Massa, Schotten, Chiriano, Ciantini, Croce, Falquete a una vuelta. Ya fuera de carrera, Pedro Cardoso. Luego Pesini, Maglioni y Gian Antuoni fuera del clasificador. Y aquí el ganador, Camilo Trapa, que festejaba un triunfo en su bautismo en la categoría. Escuchamos la palabra de los ganadores. Sabíamos que iba a ser una carrera muy larga, no se iba a definir nada hasta mitad de carrera. Sabíamos que iba a ser una carrera con mucho safety car, una carrera más larga que la primera y con mucho calor. Entonces era muy importante por ahí administrar el tema de los neumáticos, su temperatura, los frenos. Así que nada, muy contento, fue una carrera de mucha estrategia. Le quiero agradecer a todo mi equipo, a Fede, a mis compañeros de equipo, Diego y Beu, que la verdad que también me dan una mano. E es el Dia de la Mulher, assim que eu quero mandar saludo especial a minha mãe e a minha novia. A TCR a gente sabe que não tem push igual o Stock Car, então as ultrapassagens são complicadas aqui, é muito difícil, realmente vem batendo porta a porta, dando totozinho aqui, é um pouco mais freestyle comparado ao Stock Car, né? Eu acho que TCR vem um pouco, lógico, é um campeonato que tem no mundo inteiro, mas é um carro com tração dianteira, que os argentinos estão acostumados, lá eles estão acostumados a pegar um pouco mais pesado, então eu tenho que ligar a chavinha, né? Na Stock Car a gente sabe que a gente tem que ter muita regra, tem que tomar cuidado para não ficar se batendo, aqui é um pouquinho mais valente o negócio, até porque para ultrapassar é mais difícil, não tem push, enfim, vai no braço mesmo. Foi bom a recuperação depois de uma corrida complicada, a primeira bateria nossa aí que o capô abriu, enfim. Mas vamos agora recuperar os pontos e voltar aí brigar pela liderança do campeonato. Hablaba Piquet, ganador del TCR Brasil. Hablaba Trapa, ganador de la carrera. Chiriano, ganador en la Copa Trophy. Y los distintos podios en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En Curvelo, aquí recibiendo el trofeo como ganador en la Junior. Federico Punteri, el presidente de la categoría que le entregaba el premio de la Trophy a Chiriano. Doblete para Trapa. 2 victorias en la Junior y la victoria en la carrera número 2 para él. Y el podio de la TCR Brasil con la victoria de Nelson Piquet Jr. Celso Neto en un gran segundo lugar para él, con el objetivo de por qué no pelear el campeonato. Y la victoria en la Trophy para Chiriano. Y así nos vamos despidiendo de Curvelo, en Minas Gerais, donde hemos abierto la temporada 2026 del TCR South America. 27, 28 y 29 de marzo. Nos veremos en Cascabel. Amigos y amigas, muchísimas gracias por la compañía. Mi nombre es Francisco Aure. Hasta la próxima.